Grabar. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un módulo más de esta formación política que estamos dando como materia introductoria al pensamiento de lo que es el de Morena o el obradorismo, como cada quien lo quiera ver, algo de lo que llevó al despertar de conciencias en México allá en el 2016, 17 y 18 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y el cual pues ha permitido que el día de hoy el partido Morena sea el más importante, si no del mundo, si de América Latina, y bueno, tener este poder de convocatoria al que llegó López Obrador es mucho en base a este despertar de conciencia. Se ha dejado de hablar un tanto del despertar de conciencias y creo que es sumamente importante el dirigirnos a las segundas y terceras generaciones en Estados Unidos, así como a la misma ciudadanía norteamericana, para ofrecer esta nueva filosofía, una nueva manera de pensar. El día de hoy es nuestra segunda sesión de Dussel 101, una introducción al pensamiento de Dussel, un pensamiento sumamente complejo, el cual ya hemos puesto buena parte de su literatura, tanto en inglés como en español, a disposición de todos en un Google Drive, pero que también la pueden encontrar en la página de Dussel.com, donde están todas sus obras, o la mayoría de sus obras, tanto en inglés, español, portugués, a nuestra disposición. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la filosofía de la liberación, que es básicamente la base de todo esto. En la primera sesión hablamos del eurocentrismo, el darnos cuenta cómo nuestra cultura, nuestro conocimiento parte de lo que es esta idea de que Europa es lo mejor y que de ahí tiene que venir todo. También hicimos un pequeño abrir la puerta hacia el pensamiento de esta ideología norteamericana de superioridad, en el cual pues habría que ver si realmente lo es o si simplemente el hecho de que estén menos afectados en niveles de problemáticas económicas la población ha hecho que no se den cuenta que también han sido producto de una falsa manera de ver las cosas. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver lo que es lo básico de esto, que es la filosofía de la liberación, una nueva manera, una invitación a una nueva manera de ver el mundo, este, en el cual hay un libro, 200 y tantas páginas, es bastante ligerito, a como lo describe Dussel, dice, lo escribo de esta manera sin bibliografía para que el lector pueda ir agregando sus comentarios en cada uno de los párrafos. Hicimos un muy breve resumen de esto. Son como 16, 18 horas de videos en YouTube de Enrique Dussel en Colombia dando un seminario de lo que es la filosofía de la liberación, la cual pues los invitamos. Para mí, una de las grandes problemáticas de la filosofía, en específico de Dussel, es la complejidad de su lenguaje, lo cual hace que las personas de repente se pierdan, no quieran el escucharlo porque es demasiado. Una sola introducción le puede llevar, lo que nos va a llevar el día de hoy a hablar de la filosofía de la liberación. Lo que buscamos es abrir el interés de las personas para empezar a adentrarse a este mundo de Enrique Dussel. Bueno, pues vamos a empezar la filosofía de la liberación, el contexto histórico y las raíces. Él nos dice que la filosofía de la liberación surge en América Latina en 1970, en plena efervescencia política y filosófica como respuesta a la experiencia de la colonización, dependencia económica y opresión cultural. Él lo manifiesta básicamente, él es de los primeros o el primero que empieza con esta nueva filosofía después de la dictadura en Argentina, en donde él se ve obligado a abandonar el país, y él mismo lo dice, que él pensando que ya no va a escribir sobre de eso, hace esta obra, a sabiendas que ya no iba a estar en manos del tirano, ya una vez que es exiliado en México, pero de ahí sirve para que venga un estudio de muchos años que hasta el día de hoy no ha terminado. En sus libros, específicamente en este de la filosofía de la liberación, habla de algunos puntos. Por ejemplo, dice que la filosofía de la liberación es reciente, nació en 1970. Bartolomé de las Casas describió la dialéctica del señor y el esclavo, la cual se publicó en 1550. Dussel afirma que la filosofía auténtica no puede ser copiada de la europea. Se trata, como se puede observarse, de la dialéctica explícita del señor y el esclavo,
oprimir a con la más dura, horrible y severa servidumbre. Y ahí él pide eso exactamente, que nos hagamos a un lado de esa filosofía que es la que nos ha dominado todo el tiempo. En algún momento lo dijo aquí nuestro compañero Raúl Gatica, de que Marx no había contemplado buena parte del mundo, y exacto, no, pero partimos de ese análisis de Marx para después decir, ok, pero te faltó esto y debería de ser integrado, que en este caso Dussel habla de estas culturas milenarias, la hindú, la china y evidentemente en Latinoamérica también. No se hace la de pensar que no existe una filosofía, que todo tenemos que copiarlo, y él nos invita precisamente a poner en duda eso y empezar a revisar nuestra cultura. Tiene principios claves. La filosofía debe partir desde la realidad concreta del oprimido. Su punto de partida no es la teoría, sino la praxis transformadora. Y aquí lo vimos en el primer curso de los cuatro pilares de la filosofía, en donde de la formación política, en donde nos decía, a ver, primero veamos la sociología del cambio, revisemos si nuestro entorno es acorde a cómo deberíamos de vivir. Y ahí, evidentemente, en México es más fácil de ver, pues, las carencias, un dominio abrumador de una clase privilegiada sobre la mayoría del pueblo, donde hay una pobreza que es más de la población de nuestro país, ya con menos pobreza extrema, pero sigue habiendo pobreza, y que de repente es un poco más difícil de verlo en Estados Unidos, y más si nos concentramos en estas ciudades grandes. Que a pesar de eso, igual, si nos quedamos en el centro de las ciudades grandes, voy a hablar, por ejemplo, de San Diego, Los Ángeles, en donde el centro de estas dos ciudades está, los alrededores llenas de personas norteamericanas que son indigentes, que no tienen para poder vivir de una mejor manera, lo cual influye en muchas cosas, pero que ese es el grado más exagerado en una ciudad, pero también nos da un retrato de lo que puede llegar a pasar en lugares más lejanos de estas grandes ciudades, en donde aparentemente todo está bien porque todos tienen auto, porque todos tienen un departamento bastante espacioso para poder vivir, por donde se vive con cierta comunidad, lo cual impide que las personas puedan realmente ver si están bien o están mal. No cuántas personas realmente tienen la oportunidad dentro de Estados Unidos de hacer lo que normalmente se cree de la sociedad norteamericana, que es una sociedad que come muy bien, que puede viajar a donde ellos quieran, que gozan de todos los satisfactores, eh, pero que no estén endeudados. Que no estén debiendo eso es sumamente complicado cuando vemos una clase muy, muy pequeña que hace unos gastos ostentosos y no tiene ningún problema de ver cómo los va a pagar. Es algo que normalmente se ve en México. Como ejemplo, ayer estuve yo aquí en Ciudad de México, en el Zócalo, en este magno evento que hicieron con luces durante varios meses, en donde dan una explicación de la historia de México Tenochtitlan. Y que miles de personas estábamos ahí concentrados viendo una hora cuánto dinero se invierte y cuánta necesidad de la gente tiene de llegar a un zócalo que lo abarrota, y para ver un espectáculo que es gratuito, y que de repente no se da uno cuenta de cuánto dinero se tiene que gastar para poderle traer a estas personas un aliciente para que no se subleven o no estén enojados, porque ellos no tienen para ir a ver una película, para que ellos no tienen para ir a pagar un centro de diversiones, no tienen ni siquiera para vacaciones. Todo eso afecta, y que de repente no lo vemos y no volteamos a ver que hay una gran necesidad de que eso no debería de existir en un país en donde hubiera igualdad, equidad en todos, y que todos pudieran tener las mismas posibilidades de poder ir a ver un espectáculo, de poder salir de vacaciones, de poder hacer algo. Y como nos venden la idea, la filosofía de que eso es lo normal, pues nadie protesta. Y aquí nos presenta exactamente eso, voltear a ver cuál es nuestra realidad, pero no la individual, sino la colectiva. Ver si como sociedad todos estamos igual de bien, y si no, algo significa que está mal. Hace una crítica al eurocentrismo y a la modernidad, que es parte de lo que veíamos en el módulo pasado. Dussel denuncia el carácter imperial de la modernidad europea. Hay dos ejemplos en su literatura, entre tantos, que dice, antes del yo pienso, hay un yo conquisto, que es el fundamento práctico de lo que yo pienso. En Europa se constituye en la misionería, de la misionería de la civilización. El ser es lo que se ve y se controla, que en este caso el pienso luego existo, no, primero tenemos una sociedad que ya existe, que está marginada, que está reprimida, que está oprimida,
y que no ha pensado ni siquiera en eso. Y esta filosofía nos invita a pensar exactamente eso. Ve cuál es mi situación, en cómo estoy el día de hoy, y solamente así logro ver que realmente soy de los oprimidos y no soy el opresor. Quizás estaré siendo la mano de los opresores, pero sigo siendo una persona oprimida. La muerte del fetiche es importante. La liberación es posible solo cuando se tiene el coraje de ser ateos del imperio, y que es algo en lo que le funcionó muy bien a Morena y que parece ser que vuelva a intentar hacer esto de el despertar de conciencias. Estas personas que defienden todavía a la derecha tradicional de nuestro país, es hacerles ver que los grandes males de este país es precisamente por ese modo de gobierno. En el caso de Estados Unidos, ver que republicanos, demócratas sirven para lo mismo, hacia los mismos intereses, simplemente son más fuertes, son más enérgicos en contra de un sector de la población que con otro, pero que se van alternando. Pero la realidad es que el pueblo norteamericano está con estos problemas también, y en el caso de los migrantes indocumentados, a menos de que se pueda ver que somos explotados y que en base de que si bien es que se va siguiendo aparentemente el sueño americano, ese sueño americano está encausado a perpetuar la esclavitud del trabajador migrante allá, hace que se crea que uno puede vivir bien allá y decir estoy a todo dar, y que se olvide de sus raíces y que no vea cómo hacer para sacar adelante a su país. Y tenemos nuestro campo que está teniendo graves problemas aquí para poder seguir adelante, mientras que el campo de Estados Unidos está progresando y la mano de obra que lo está haciendo es aquella que ha dejado el país materno. Y eso nos invita precisamente esta parte, esta crítica a este eurocentrismo. Se nos ofrece la ética de la liberación. Esta ética se basa en el rostro del otro, en su sufrimiento. La proximidad metafísica se cumple inequívocamente, realmente entre el rostro del oprimido, del pobre, el que clama justicia. La ética exige romper con las estructuras opresivas. Solo el que ha vivido la proximidad de la justicia y la alegría toma a su cargo la responsabilidad del pobre. Y aquí es donde llega la parte de hay que ver cuál es la ética de nuestros legisladores, si son legisladores que realmente son emanados del pueblo, que están buscando el beneficio del pueblo, o que simplemente han llegado porque la Constitución se los permite y es derecho de cualquier mexicano poder votar y ser votado, pero para poder nosotros escoger verdaderos representantes tendríamos que ver exactamente si han tenido esta proximidad con esto, con lo que están defendiendo. No se logra entender el sufrimiento de alguien que ha sido oprimido si nunca se ha sido oprimido. Y aquí pues nos invita exactamente a ver eso. El día de hoy lo podemos ver en Estados Unidos, en donde tenemos el gran potencial de que millones de personas al salir a las calles a manifestarse, deberían de preguntarse, estos millones de personas que salieron con el No King's Day, si han realmente sido tan violentados como lo ha sido violentada la comunidad afroamericana, como ha sido violentada la comunidad hispana. Y la respuesta es que no, que la mayoría de los norteamericanos han sido omisos a estas violaciones a sus derechos humanos, y que el día de hoy por algo comparativamente menos duro, pero sumamente serio, han salido a las calles a manifestarse. Y ojalá y se utilicen estas manifestaciones para que puedan enterarse de lo que realmente han sufrido estas clases oprimidas. Y aquí ese es lo que tendría que, o lo que, a lo que va la ética de la liberación. No puedo hablar de algo si no lo he experimentado antes, o al menos si lo voy a hablar, tengo que hacer la aclaración de que es algo de lo que yo todavía no experimento, para no intentar comprender a alguien que solamente a través de la experiencia se puede comprender. Hay un método, se nos ofrece el método analéctico. Es un método que parte de la exterioridad del otro, no del sistema. Yo no puedo revisar, por ejemplo, y así es una autocrítica a la cuarta transformación, de lo bien que está actuando el gobierno de México. ¿Por qué? Porque le da pensión universal a todos los adultos mayores. Ha empezado a ayudar a las mujeres, ha empezado a dar apoyos también a personas discapacitadas, ha construido una infraestructura muy importante en el sur de nuestro país. Perfecto, todo esto está muy bien, es algo que jamás se había hecho con la velocidad y con la eficiencia que la cuarta transformación lo ha hecho. Pero aquí se me pide que no vea eso, sino que vea la otra, la necesidad del otro. En México sigue habiendo millones de personas con carencias, con pobreza. Dentro de este universo de personas que reciben la pensión universal, hay gente en comunidades sumamente remotas que no pueden recibirlo,
ya sea porque no se les ha entregado su tarjeta o porque si se les ha entregado su tarjeta, un banco del bienestar les queda lejísimos y que por la misma situación de ser adultos mayores no se pueden trasladar allá. Sigue habiendo una necesidad. Sigue habiendo una necesidad de, a pesar de todos estos cambios, de una verdadera reforma educativa. ¿Por qué? Porque la reforma educativa nos sigue con este contexto de eurocentrismo, decirnos que todo está bien allá. En cuestión de el crecimiento del país, igual va muy bien, pero se ha dejado afuera la inversión de sectores tan importantes, por ejemplo, como es el sector de los migrantes, que aportan 64.000 millones de dólares al año y que ese dinero no se invierte o no ayuda el gobierno a que se invierta para generar bienestar en las comunidades. Eso es lo que nos invita, no a ver, sí tomar en cuenta lo positivo, pero nunca dejar de ver la necesidad del otro. El día de hoy también en Estados Unidos, porque es que está este gran problema con los migrantes y que no se apoya una reforma migratoria, porque no se han volteado a ver la necesidad, el mismo ciudadano norteamericano para mantener su status quo que necesita de una mano de obra barata y que el día de hoy con todas estas políticas de Donald Trump, al contrario, se está poniendo en juego la integridad de un sector muy importante, no los más poderosos de Estados Unidos, pero sí un sector que ha tenido cierto control y cierto poder históricamente en el aspecto económico en Estados Unidos. ¿Cuántas empresas que son grandes gracias a la mano de obra del indocumentado, el día de hoy se podrían ir a la quiebra con un gobierno como el de Donald Trump, que les cierra la posibilidad de seguir accediendo a esta mano de obra? Eh, Eso nos invita a ver esta parte. Para poder analizar igual la filosofía de la liberación, hay ciertos conceptos claves que abordaremos, algunos de ellos en otras sesiones. Una es el pueblo, que es el sujeto histórico de la liberación. Nosotros, del pueblo oprimido, se constituye como comunidad liberadora desde la praxis de la exterioridad, que la exterioridad es el segundo concepto, pero del pueblo, ahorita que poniendo esto, ¿quién es el que hace llegar a López Obrador a la presidencia? No es el partido político, no es el mal funcionamiento de los otros partidos, porque en México normalmente las elecciones se ganaban, eran tercios, eran sobre de 10 a 13 millones cada una de las principales fuerzas electorales, se distribuían ¿cómo se llama? Los votos. Ni siquiera es los acuerdos que se hace permitiendo que personas de otros partidos ingresen a Morena y que les trae votos. La diferencia entre el 2006 entre Calderón y López Obrador fueron 500.000 votos, que igual ahí hubo fraude, está comprobado. En el 2012 fueron 1,5 millones, si no me equivoco, con Peña Nieto. Era muy poco. En el 2018 la diferencia fue abismal. Fueron 33 millones de votos para López Obrador. Y si no me equivoco, la oposición tuvo 13. O sea, fue el doble. Entonces, no es ni siquiera toda la unión de la fuerza política de Morena, ni los aliados que agarraron de otros partidos, sino que realmente fue el pueblo el que salió cansado de cómo estaba viviendo, porque estaba concientizado y que tenía a alguien, que vamos a hablar en el mesianismo, a quién tenían a alguien que los representaba y es eso lo que hace esa gran diferencia, que es la que tiene que mantenerse un pueblo todavía, o sea, que todavía le falta educación, pero que ya está actuando, aún sin saber exactamente muy bien los todos. Porque, o sea, no hay decisión más sabria que decir, ok, hay que cambiar por algo nuevo y que fue lo que se hizo y ahora se tiene a través de la ética, mantenerlo. De ahí se va a la exterioridad al sistema, desde donde se juzgan el sistema como injusto. O sea, todo el discurso de trampas, de corrupción, de fraudes que habían, se logró hacer a un lado y la gente salió. No porque no les fueran a hacer otro fraude, no porque les fueran a robar otra elección, sino fue porque realmente creían en alguien y fueron a votar por él. Y ahí es donde viene el mesianismo crítico, la esperanza activa. El mesianismo crítico se sitúa en el plano de la esperanza activa que no se resigna. Vamos a ver en el día de mañana el pueblo y pasado mañana el mesianismo. Pero este mesianismo crítico es el que, y por eso se vuelve tan famoso López Obrador, porque él sale a quejarse de todo lo que existía. Y no era el primero, ya en su época, en el 94, Luis Donaldo Colosio, con el ve un hambre, ve un pueblo con hambre y sed de justicia, y era para esa época
un mensaje sumamente fuerte en contra del gobierno. Aquí López Obrador sale a que decir, no robar, no mentir, no traicionar, no les voy a fallar, a hablar de lo que realmente quería el pueblo, porque igual se da el tiempo de ir y visitar absolutamente todos los municipios de nuestro país. Algo que se refleja un tanto en lo que el día de hoy está haciendo Bernie Sanders, que la tiene mucho más difícil por esta misma eh, problema de ¿qué tan dispuesto estaría el ciudadano norteamericano de realmente aceptar que la vida que lleva no es la mejor, que debería de aspirar a algo mejor? Yo tengo un amigo que decía, es que yo soy clase media, yo estoy bien, y habría que ver si realmente está bien. Y si estar bien es algo que va hacia arriba o va en decadencia. Y lo que está haciendo Bernie Sanders es exactamente hablar de cuál es el gran problema, los oligarcas, y estar intentando convocar a una manifestación masiva que pueda cambiar algo. No creo que cambie por el sistema político que hay en Estados Unidos de presidencia, pero sí en escaños menores creo que sí podría causar un verdadero impacto. No, estos conceptos los vamos a abordar más en las siguientes dos sesiones. Después vienen los aportes concretos de esta filosofía. ¿Qué es lo que intenta traer? Bueno, critica radical al capitalismo y de ahí se parte y por eso es que partimos del marxismo porque es lo más avanzado en cuestión de describir lo que es el capitalismo y de ahí podemos partir. La filosofía al servicio de los pueblos oprimidos, el pensar, empezar a pensar cómo piensan nuestros pueblos oprimidos. En México tenemos algo que creo que en Estados Unidos carecen por completo de ellos y lo que poco puedan tener ya está en reservaciones indias, que es el usos y costumbres, que es una gran cultura milenaria que podemos servirnos de ella si volteamos a verla y empezar a estudiarla. Introducir eso desde la educación básica. Diálogo con movimientos sociales, como decía, lo que funcionó de Morena al su principio fue la movilidad, era un movimiento de masas que igual tenía a alguien a la cabeza, que era López Obrador. Contra la ontología clásica del centro, desde Hegel hasta Marcus, se levanta una filosofía de la liberación de la periferia. O sea, todas las filosofías eurocéntricas están enfocadas en lo que es lo que ellos tienen en su inmediatez, pero esta filosofía busca expandirse y ver cuáles son las necesidades de los que están a las afueras, que en Estados Unidos habría que ver este no las grandes ciudades, sino comunidades más pequeñas que están en diferentes regiones y que casi no se habla de de ellos. Carolina del Norte no figura demasiado en en el escenario de grandes ciudades, Iowa, Utah, eh, infinidad de de los estados que están en el centro de Estados Unidos, muy poco se llega a hablar, casi siempre es California por su importancia económica, Texas, Arizona, Nueva York, pero hay muchos estados que quedan marginados ahí, pues, de esta, ni siquiera son invitados a pensar sobre qué podría estarse haciendo. Si la pregunta de la vigencia y los desafíos actualmente sigue vigente ante desigualdades globales. Mientras exista desigualdades, siempre va a haber necesidad de una filosofía de liberarnos precisamente de esto. Se debe dialogar con el feminismo, la juventud y los pueblos indígenas. Es uno de los grandes problemas que todavía tendremos que enfrentar en varios, al menos en México, posiblemente en Estados Unidos también, a lo mejor con diferentes temas o agregar más, pero sí, el ver que la lucha de uno es lucha de todos. No se puede ir solo el feminismo, no se puede ir solo la juventud ni los pueblos indígenas. O se hace una, porque cada uno se interrelaciona. En el feminismo hay jóvenes, hay mujeres indígenas, que cada una está violentada en mayor o menor escala, de los jóvenes igual, pueblos indígenas, migrantes. Tenemos que verlo como que es la misma pelea de todos y apoyarnos de unos con otros. La filosofía de la liberación crece no solo en América Latina, sino en África y Asia. Profesores críticos de Austria, Alemania, Italia, España, Estados Unidos o Canadá, todos ellos ya hay algo ahí avanzado en cuestión de la filosofía de la liberación y que también tendría que haber ese intercambio de cómo les hacemos. El día de hoy yo lo veo en Estados Unidos como, por ejemplo, el DSA, que es una organización que creció muy pequeña y que sigue pequeña en comparación con la población que hay, pero cómo ha ido creciendo y lo que ha buscado exactamente liberarse de este sistema capitalista para buscar algo nuevo. Y afortunadamente la mayoría de los que están ahí pues son, son jóvenes y que apoyan
desarrollan diferentes agendas y que ahí es en donde puede haber esa interrelación entre Estados Unidos con esta organización y con otras tantas, pero también con Canadá, con América Latina. Muchas veces se ha hablado de la patria grande que es de México hacia abajo. El día de hoy, con el número de migrantes que hay en Estados Unidos, ya no se puede dejar de considerar a Estados Unidos como parte de esta patria grande, puesto que el número de estas pobladores o de migrantes que hay del resto del mundo, en específico de América Latina, obliga a que sean también integrados en este discurso. El día de hoy, por ejemplo, México tiene 30 millones, entre 30 y 40 millones, vamos a dejarlo en 30 millones de mexicanos de segunda y tercera generación. Son ciudadanos norteamericanos que tienen raíces culturales mexicanas y que hay que rescatarlos y que eso va a ser importante. Y si a eso le sumamos todas las demás nacionalidades, somos un número muy, muy importante que tiene que ser considerado porque está exactamente dentro de lo que consideramos pues que es el enemigo a vencer, que es el gobierno y la ideología que predomina en las altas esferas en Estados Unidos. Bueno, esto es básicamente una pequeña introducción. Les digo, ahí está el libro, son 200 y tantas páginas, menos de 300 páginas, muy relativamente sencillo de leer, pero se complica porque cada párrafo nos hace pensar en nuestra realidad e intentar buscar una nueva manera. Pensar desde del oprimido no es solo una postura ética, sino es una necesidad política y filosófica. La filosofía de la liberación busca un mundo justo desde la periferia. Eh, la proximidad es fiesta, pero fiesta de la liberación, de los iguales, de los libres, de los justos, que ahí tendríamos que preguntarnos si nosotros somos parte de, queremos ser parte de o hacia dónde vamos. A menos que no lo veamos así, difícilmente esto se va a poder llevar a cabo. Es algo que va a estar de manera permanente esta filosofía. Y como dicen, no es algo nuevo, es algo que se nos impidió que pudiésemos ver y que tendríamos que recurrir nuevamente a nuestros ancestros, a nuestra cultura milenaria para poder entenderla y poder salir adelante. Esta es la presentación de la filosofía de la liberación y están ahí las lecturas. No sé si alguien tenga algo que opinar, que agregar o que preguntar sobre de este tema. Si ven, se va relacionando con el primer curso de los cuatro pilares de la formación política. Eso nos lleva a, esto es como lo que tenemos que hacer y esto es como lo que nos tenemos que invitar a pensar. No nos invita o no nos introduce un adoctrinamiento de pensar o repetir lo que alguien pensó, sino nos invita realmente a pensar a nosotros cómo estamos y hacia dónde queremos ir. Nadie. Entonces, pues con eso sería, mañana hablaríamos del pueblo, igual hay diferentes eh, definiciones de lo que es el pueblo, y mañana vamos a hacer un contexto de lo que se considera como pueblo para los fines de lo que estamos nosotros aquí tratando, así como cuando hablamos de migración tenemos que definir cuando hablamos de los migrantes, que no es de todos los migrantes, sino de un sector de los movimientos humanos, de los migrantes, que está siendo violentado en una manera bastante fuerte en este momento, no solo por Estados Unidos, sino es un problema a nivel mundial. Pues a menos que tengan alguna pregunta, con esto llegaríamos al final de esta presentación. Y pues nada más me quedaría pues, invitarlos al día de mañana, a la misma hora, estaremos viendo el pueblo, pasado mañana el mesianismo. El jueves no va a haber sesión, pero el viernes estaríamos viendo de las constelaciones, que es un poquito ya más amplio de cómo terminaríamos estos módulos. Pues ok, entonces pues agradezco que me hayan acompañado y pues ahí los invito a que mañana nos sigan por aquí y a compartir esto con la mayor cantidad de personas. Muy buenas tardes.